Bienvenidos y bienvenidas a su programa Pasos de Animal Grande Noticias, en el cual informaremos sobre el acontecer nacional desde la visión de los derechos humanos. Pasos de Animal Grande Noticias es una sección del periódico digital pasosdeanimalgrande.com, un medio de comunicación digital especializado en derechos humanos y es una herramienta de incidencia de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASAPODEU. Organizaciones internacionales solicitan que el Congreso Nacional dé marcha atrás al nuevo Código Penal y empiece un proceso de consulta. Alto contagio en una cárcel del país por COVID-19. Más de 100 casos se encuentran en esa situación. Señalan la responsabilidad del Estado de Honduras por falta de atención a algunas organizaciones de derechos humanos. Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechaza recurso de amparo para que personas defensoras de derechos humanos ejerzan su labor en la defensa de los derechos fundamentales en la pandemia. Periodista baleado por policías penitenciarios en noviembre del 2018 clama por ayuda ante posibilidad de perder uno de sus brazos. Hombres fuertemente armados irrumpen en casa de defensor de derechos humanos en Tegucigalpa. Cesario Padilla, defensor de derechos humanos y periodista, demanda justicia debido a que el Tribunal de Sentencia lo mantiene encarcelado en el territorio nacional al prohibir pueda salir del país a 3 años de ser sentenciado. ASAPODEU, Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, PEN International, FLIP, Fundación para la Libertad de Prensa, PEN Honduras, Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras, Free Expression Matters. Congreso Nacional de Honduras, Tegucigalpa, Honduras, a 8 de junio de 2020. A través de esta vía, las organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional suscribientes desean comunicar al Honorable Congreso de Honduras su preocupación debido a la próxima entrada en vigencia del nuevo Código Penal, toda vez que sus disposiciones son lesivas a los derechos humanos de la sociedad hondureña. Las preocupaciones de este colectivo de organizaciones estriban en la inclusión de los delitos contra el honor, como el de injuria y calumnia, en el ámbito penal y las disposiciones vinculadas a la responsabilidad penal en delitos cometidos durante el ejercicio del derecho a manifestarse, que podrían conllevar afectaciones a derechos como los de la libertad de expresión, acceso a la información, asociación, entre otros. Respecto a los delitos de injuria y calumnia, artículo 228-229, estos pueden ser utilizados no solo para inhibir la labor periodística, sino para censurar contenidos discordantes con el discurso oficial, impactar la actividad informativa del imputado y su estabilidad económica al tener que utilizar propios recursos para pagar multas de 200 a 500 días en el caso del delito de injuria y de 500 a 1000 días en el caso de calumnia. La ambigüedad en las definiciones del artículo 572, 573, 574, 575 y 576, desórdenes públicos y los delitos de reuniones a manifestarse ilícitas, perturbación del orden público y asociación para delinquir podrían provocar que quienes cubran protestas para medios de comunicación convencionales o proyectos independientes de comunicación sean criminalizados y reprimidos, ya sea por el ejercicio del derecho a la protesta o por el derecho a la libre expresión. Despierta especial preocupación el delito de asociación terrorista, artículo 590, debido a la amplitud de su alcance a causa de la ambigüedad con que está expresado en la ley. Esta situación podría provocar la criminalización de conductas que no concuerdan con las calificaciones de terrorismo a la luz de los estándares de los derechos humanos y la jurisprudencia internacional existente, debido a que no se especifica que la intención de quien lo comete sea causar la muerte o lesiones a personas, crear un estado de terror en la población y obligar al gobierno o a una organización internacional a realizar o abstenerse de realizar un acto, tal como lo expresó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe Situación de Derechos Humanos en Honduras de 2019 para los periodistas que investigan y cubren asuntos sobre corrupción, crimen organizado, protestas sociales y reivindicaciones de territorios. Existe un alto riesgo de convertirse en víctima de violencia. Entendemos que el ejercicio de la libertad de expresión entraña obligaciones y responsabilidades. Sin embargo, las restricciones que se plantean en el nuevo Código Penal de Honduras son incompatibles con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad que deben cumplir cualquier medida restrictiva. Desde la perspectiva de las organizaciones que firman esta carta, la entrada en vigor del nuevo Código Penal contribuye a la adversidad en la que las personas periodistas en Honduras desempeñan su trabajo y lesiona seriamente los derechos humanos de la sociedad hondureña.
Por esto, los suscribientes hacen un llamado al Congreso Nacional a realizar un proceso de suspensión, revisión y consulta del nuevo Código Penal antes de su publicación de manera transparente, incluyente con distintos sectores de la sociedad civil y de acuerdo a los más altos estándares internacionales en derechos humanos enfocados en la libertad de expresión. La mesa penitenciaria denunció un alto contagio en la cárcel Támara en Francisco Morazán, donde hay más de 100 privados de libertad contagiados por COVID-19. El coordinador de esta mesa y de la Asociación Ecuménica de Derechos Humanos, Carlos del Cid, habla de este problema. Desde hace aproximadamente poco más de 3 semanas giramos comunicaciones al Instituto Nacional Penitenciario pidiéndole que hubiera más contratación de personal médico para que dieran atención en los diferentes centros penitenciarios del país, principalmente en la cárcel de Támara de varones, ya que ya habíamos sabido del surgimiento de unos 2 empleados de ese centro que habían salido contagiados, un guardia penitenciario y una persona del personal médico. Sin embargo, sentimos que el Instituto Nacional Penitenciario mantuvo una actitud muy parsimoniosa, no se hizo con la agilidad y la rapidez que nosotros esperábamos, y en este momento estamos sabiendo que el instituto ha estado reconociendo cada día el surgimiento de más contagiados. Empezó a aplicar hasta la semana pasada una cantidad de 50 pruebas por algunos módulos, y estas han estado dando positivo de manera exponencial. A la fecha se nos ha indicado que hay un par de cientos privados de libertad contagiados. Esta situación para nosotros, la mesa penitenciaria, ya se le salió de las manos al gobierno de la República, y esto puede generar, además de contagios, muertes de muchos privados de libertad que no han perdido sus derechos humanos, sobre todo el derecho humano a la salud, y que es responsabilidad del Estado de Honduras brindar estos derechos, ya que son garantes de la salud y la integridad de los privados de libertad. Así que la mesa exigimos al Estado de Honduras, demandamos al Estado de Honduras y pedimos a las instituciones estatales como el CONADE, como el CONAPRED y a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos que interpongan sus oficios para exigirle al Estado de Honduras que atienda esta situación grave de emergencia que se está dando en los centros penales. El Estado de Honduras sigue negando el derecho de las personas defensoras de derechos humanos a ejercer su labor por los derechos fundamentales en el marco de la pandemia por COVID-19. La periodista Bercely García describe qué dijo la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que denegó más de 20 recursos de amparo presentados por organizaciones de derechos humanos desde mayo de este año. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia inadmitió más de 20 recursos de amparo interpuestos por las personas defensoras para que se les restituya el derecho a defender los derechos humanos obstaculizados por los decretos ejecutivos en el marco del COVID-19 que suspendieron garantías constitucionales, entre ellas el derecho a la circulación. Los amparos se interpusieron en contra de la Presidencia de la República, Juan Orlando Hernández, que en consejo del secretario de Estado emitió el decreto ejecutivo PCM 021 de 2020 y posteriormente prórrogas contenidas en los decretos PCM 022-2020, 026-2020, 028-2020, 031-2020, 033-2020, 033-2020 y 036-2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 con cobertura para todo el territorio nacional a partir del 10 de febrero del 2020.
por la trascendental importancia que tienen las labores realizadas por los defensores y defensoras dentro de un Estado de Derecho y en vista de las violaciones de los derechos humanos suscitadas en la crisis actual, solicitamos que se haga extensiva la inaplicabilidad de las restricciones contenidas en el decreto PCM 021-2020 y sus prórrogas a las demás personas y organizaciones de reconocida trayectoria que se dedican a la defensa de los derechos humanos a nivel nacional, señala el documento enviado a la Sala de lo Constitucional. Las acciones realizadas ante las diferentes instancias del Estado han chocado con un mono de ilegalidad que está sustentada en la excusa del COVID-19 y una falsa preocupación de evitar el contagio para los y las defensoras de derechos humanos, mientras las fuerzas represivas son el punto de contención de la demanda ciudadana que denuncia la corrupción de miles de millones de lempiras aduciendo que atenderán a la población, pero en la práctica el dinero no se ha invertido por ningún lado por las carencias existentes en el sistema de salud y los grupos vulnerables en el país. Decenas de amparos. El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia interpuso el primer recurso de amparo a principios de mayo y posteriormente diferentes defensores y defensoras en apoyo al mismo procedieron a enviar los suyos virtualmente. Entre los argumentos de los recursos estaban acción de amparo para que se restituya el derecho a defender derechos, derecho a la libertad de circulación y de expresión de los y las defensoras que suscribimos la presente, mismos que han sido vulnerados por la Presidencia de la República. En consecuencia de la petición se declare la inaplicabilidad del RED, logrando con ello el efectivo ejercicio de los demás derechos que alegamos como restringidos. El periodista Giovanni Sierra, quien fuera baleado por policías penitenciarios mientras cubría una manifestación contra el presidente Juan Orlando Hernández el 26 de noviembre del 2018, desde un bus de esa institución le dispararon a quemarropa y su brazo derecho fue afectado a tal extremo que le impide valerse por sí mismo. El comunicador clama por justicia debido a que los responsables no han sido castigados y está a punto de que su brazo derecho sea amputado por falta de atención médica. Escuchemos cómo relata su situación. No cabe duda que con la llegada del COVID-19 a nuestro país se agrava la situación de la ciudadanía hondureña, la cual ya era precaria antes de esta declaratoria que se dio a mediados del mes de marzo del año en curso. Ya con el confinamiento, las empresas han pasado una situación económica difícil y la de los medios de comunicación, las que se dedican a este ejercicio, no son la excepción. En tal sentido también los periodistas nos vemos también agobiados por esta situación, el estar en casa. En mi caso esto se complica aún más. Recordemos que hace ya como año y medio, allá por el 26 de noviembre del año 2018, una bala impactó mi brazo derecho y me limitó ciertas funciones del mismo, a tal punto que prácticamente me he visto forzado a realizar muchas de mis actividades, de mis tareas con el brazo izquierdo, el cual por más de 40 años era prácticamente el brazo que mantenía como relegado a un segundo plano, porque mi brazo dominante siempre ha sido el derecho. Y con esto de la pandemia, la persona que trabajaba para mí, la señora la cual realizaba lo que es la limpieza de mi hogar, la elaboración de los alimentos, ha tenido que dejar de venir, impidiendo que ella se pueda agenciar esos recursos económicos, pero también limitándome a mí y tener que ser yo quien realice estas tareas, que en mi caso se ve sumamente difícil porque todavía pueden ver mi brazo, yo todavía mantengo esta lesión, tengo ahí este esparadrapo porque todavía me supura y tengo que estarme realizando esa limpieza cada 12 horas porque temo que se pueda engangrenar y esto pueda ocasionar que me amputen el brazo, tanto que luchamos, ¿no?, para poder recuperar, aunque también me preocupa el hecho que cada vez noto que se está poniendo un color más oscuro y confiamos en Dios, pero como les digo, tener que realizar los quehaceres del hogar doméstico como se conoce en esta situación es bastante difícil.
tener que estar haciendo el aseo, tener que estar pues barriendo, tener que estar trapeando, ¿no? Esto hace que mi brazo se recargue y esta parte de aquí ya no fue alcanzada por el impacto de la bala, pero sí tengo atrofiado este músculo. Si ustedes pueden notar aquí, se observa que esto está prácticamente como una tabla, ¿no? Es plano, cuando pues antes tenía la forma ahí del hombro bien hecha, porque yo realizaba levantamiento de pesas, yo hacía ese ejercicio. Inclusive pueden ver aquí la diferencia de este hombro con este, donde aquí se ve pues caído. A veces trato así de estarme acomodando, pero esa es la situación que estoy viviendo, una situación bastante difícil por el hecho de estar realizando trabajos donde en el hogar, ¿no? En el mantenimiento del hogar, donde se ve forzoso el que tenga que usar mi brazo, y lo que produce que me produce dolor en muchas ocasiones. Derechos Humanos Sin Fronteras Honduras exige a las autoridades una respuesta por el allanamiento a la casa del defensor Alberto Paguada este 8 de junio. Él nos comenta lo sucedido. Llegaron a mi casa de habitación personas fuertemente armadas, con sus rostros encapuchados, sin portar ninguna distinción policial ni nada que los identificase. Ellos llegaron y entraron abruptamente a la sala, luego entraron a los cuartos y hasta los baños. Cabe mencionar que en mi casa de habitación funciona un taller de motocicletas, de reparación y mantenimiento de motocicletas. Cuando yo me entero, me doy cuenta de lo que está sucediendo, yo salí a hablar con estas personas. En ese momento yo portaba mi carnet que me identifica como defensor y promotor de derechos humanos, y portaba también mi respectivo chaleco. Yo me identifiqué con ellos y les pedí que se identificaran también, que quiénes eran. En un tono muy agresivo me dijo que quién era yo para preguntarles eso. Le mostré mi carnet nuevamente y le dije que no podían entrar a la casa de habitación sin ningún tipo de documento legal que autorizara su entrada. Yo les pregunté que si era a qué se debía la presencia de ellos ahí, si era un allanamiento, un cateo, una orden de captura contra alguien. No me respondieron palabra alguna. Cuando yo insistí en preguntar, uno de las personas que andaban ahí sacó su arma de fuego y la cerrojó frente a mí de una manera muy desafiante. Yo le dije que no podía hacer eso porque yo estaba en mi derecho y ellos estaban en la obligación de contestarme las interrogantes que yo estaba haciendo con todo respeto. Otro de los efectivos que estaban en el lugar de los hechos sacó sus esposas, como lo conocemos nosotros, muchachos, y se puso frente de mí. Entonces él me dijo que si yo seguía hablando me iba a llevar detenido. Al ver esta reacción y al ver que yo empecé a hablar a mis compañeros de la Organización de Derechos Humanos y empecé a tomar videos y fotografías de lo que estaba pasando, ellos pues muy molestamente, en un tono muy molesto y con violencia, intentó arrebatarme mi teléfono celular y me dijo que dejara de estar grabando y dejara de estarles tomando fotografías, que era prohibido, a lo cual yo respondí que no es un delito lo que yo estaba haciendo. No andaban con uniforme, andaban en ropa de civil, solo portaban un chaleco color café. Uno de ellos le dijo también a mi hermana que si seguía grabando y que si seguía tomando fotografías, la iba a llevar arrestada. Hace 3 años, el defensor de derechos humanos y periodista Cesario Padilla está encarcelado en el territorio nacional hondureño, debido a que un tribunal de sentencia lo condenó en el año 2017 a 3 años de prisión. Pero la sentencia aún no ha sido transcrita y la defensa, que está a cargo de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEU, no ha podido interponer un recurso de casación. Sin embargo, mientras eso sucede, Padilla no tiene permiso de salir del país. El periodista y defensor nos relata el impacto que esta falta de acceso a la justicia tiene en su vida.
para contar un poco nuestra historia de estos 3 años de tener país por cárcel. Este 7 de junio pues es una fecha más que triste, llena de mucha indignación. O sea, a lo largo de estos 3 años hemos comprendido cómo la justicia de este país juega con las cartas de libertad a su conveniencia, ¿no? En favor lógicamente de los poderosos, pisoteando o jugándose esas cartas al mejor postor para criminalizar a quienes hacemos una agenda de oposición. En este caso a un poder constituido como fue la ex rectora Julieta Castellanos y todo un séquito de autoridades que, lejos de resolver una problemática por la vía administrativa o por la vía del diálogo dentro de la misma universidad, eligieron el camino del proceso penal, y de ese proceso penal hubo más de 250 procesos a nivel nacional contra compañeros y compañeras de la universidad y 3 condenas, ¿no? Estas 3 condenas han dejado diferentes secuelas, tanto en Sergio Ulloa, en Moisés Cáceres y en un servidor, porque es precisamente llevar este país, nuestro país, por cárcel, donde no se nos ha permitido, por ejemplo, salir fuera del país si no es con un permiso, y no vamos huyendo, sino que vamos a buscar procesos para compartir experiencias o para precisamente prepararnos académicamente en las distintas profesiones que decidimos estudiar dentro de la universidad. Ni siquiera le ha interesado a la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia. Y esta Sala Cuarta, lo más grave, la mancha más grave que tiene, es que en una de las declaraciones de un agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC, aceptó que se infiltró dentro del movimiento estudiantil para hacer levantamiento de perfiles, y hasta el sol de hoy no hay ningún requerimiento ni un proceso de investigación contra el superior de la ATIC o contra esta agente que se infiltró junto con otras 2 personas más de esta dependencia en las diferentes movilizaciones del movimiento estudiantil. ¿Cuántos líderes y lideresas estudiantiles de ese tiempo y en actualidad no están, digamos, con un perfil perfectamente diseñado y actualizado en las oficinas de esta dependencia, que no ha resuelto en definitiva las demandas para lo que fue creada, pero sí fue oportuna para hacer este tipo de vigilancias y seguimientos hacia un movimiento fuerte como fue el movimiento estudiantil en estos últimos 4 años? Entonces eso es lo que tenemos. Y lo más nefasto es que hacia nuestro equipo legal que nos defiende en esta causa, desde la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, siempre que se va a actualizar el estado de nuestra situación, siempre la respuesta es la misma de este Tribunal de Justicia, de que no han trasladado un audio a una notificación por escrito.